Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceráis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en la agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. En nuestro devocional anterior, hermanos, dejamos a dos espías regresando, ¿verdad? De Jericó, con una noticia extraordinaria. Habían entrado para reconocer la tierra, pero terminaron descubriendo que Dios ya estaba obrando antes de que incluso Israel llegara, ¿no?, cerca de la ciudad. Y en medio de Jericó encontraron a aquella mujer llamada Rahab, una mujer inesperada, como lo mencionamos, una mujer con un pasado complicado, ¿verdad? Pero una mujer que había escuchado acerca del Señor, acerca de Jehová, y había creído. Y los espías regresaron diciendo: Jehová ha entregado toda la tierra del Jordán en nuestras manos al pasar el Jordán, ¿verdad? Y parecía que todo esto, hermanos, estaba listo, pero la verdad es que todavía había un problemita, ¿no? Un problemón, había un problema todavía. Y era que entre Israel, hermanos, y la tierra prometida estaba el río Jordán. Y en medio de esa situación, en el momento, ¿verdad? No podía parecer menos apropiado, porque en el versículo 15 de Josué se nos dice que el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, todo el tiempo de la cosecha. Eso es lo que dice el pasaje. Y es decir que Dios no condujo a Israel hasta un pequeño arroyo para que pudieran atravesar fácilmente, ¿no?, un lugar un poco más cómodo en el trayecto del río, ¿no?, sino que los llevó hasta un río crecido, hermano, y ahora tenían que cruzarlo, ¿no? Imagínense ese momento, imagínense escena: miles de personas, familias, niños, ancianos, animales, equipaje delante de ellos y un río desbordado, hermanos. Humanamente hablando, aquello era un obstáculo sumamente serio, pero precisamente allí es donde iba a enseñarle algo que necesitaban recordar durante toda la conquista del Señor: que la promesa no se cumple por la capacidad que tenga Israel, sino por el poder y la fidelidad de Dios. Y entonces, antes de cruzar, Josué le da al pueblo unas instrucciones interesantes. Lo primero que le dice, que fue en el versículo 5 que estuve leyendo del capítulo 3 de Josué, en el capítulo que estamos reflexionando hoy, él le dice que lo primero que tienen que hacer es santificarse, y santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjese que Josué no le dice: bueno, alístense, preparen, coman bien, descansen, porque mañana debemos de prepararnos, porque mañana tendremos que emplear las estrategias que hemos hecho, ¿verdad? No dice. Tampoco él dice que traten de buscar el lugar menos profundo, ¿verdad? Sino que lo que dice es santificaos, ¿sí? Porque Israel, hermanos, necesitaba comprender que lo que estaba por suceder no sería producto de la habilidad que ellos tenían, sino que era Dios mismo quien iba a actuar, ¿verdad? Y esto nos recuerda algo importante, hermanos: que cuando nosotros enfrentamos situaciones que no podemos controlar, nuestra primera reacción normalmente es pensar: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo puedo, cómo puedo cambiar esta situación? Y
Y la verdad, hermanos, es que la Biblia no nos enseña a ser irresponsables, ¿verdad? Hay momentos para planificar, para trabajar, para tomar decisiones. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, pero hay algo que nosotros nunca podemos olvidar, hermanos, y es que antes de preocuparnos solamente por lo que vamos a hacer, debemos preocuparnos por cómo estamos caminando delante de Dios. Y lo encontramos aquí en Josué, cuando Josué les dice: santificados, preparen su corazón, porque Jehová va a actuar, Él va a hacer algo en medio de nosotros. Entonces ocurre algo que todavía es más significativo, porque aquí hablamos de un elemento central de esta historia, que no es realmente el río, tampoco es Josué, es el arca del pacto. Ahí hay algo muy importante, muy significativo, hermanos, porque sabemos nosotros que el arca representa de manera especial la presencia de Dios en medio del pueblo. Sí, era esa sombra, ¿no?, de lo que había de tener un cumplimiento mayor allá en el Nuevo Testamento. Por eso los sacerdotes debían tomar el arca, caminar delante del pueblo, ¿no? Y Josué en el versículo 11 les dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y eso cambia completamente, hermanos, toda la escena, porque Israel no estaba entrando primero al Jordán para ver si Dios los acompañaba. Dios iba delante de ellos, el arca entraría primero, no pasaría primero, y el pueblo seguiría después. Y el mensaje era claro, hermano: Israel no estaba abriendo camino para Dios, era Dios quien estaba abriendo el camino para Israel. Y esa verdad, hermanos, necesitamos recordarla nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de que todo depende de nosotros, que si no tenemos todas las respuestas, todo se derrumbará, ¿no? Pero incluso llegamos a pensar que si no podemos controlar, hermanos, algo que pueda estar pasando, lo que viene, entonces no estamos tranquilos, ¿verdad? Pero la vida cristiana nunca ha descansado sobre la capacidad que nosotros podamos tener para controlar el día de mañana. Siempre ha descansado, hermanos, en la fidelidad de Dios, que es Dios quien nos guía, Dios quien nos fortalece, ¿no? Entonces, ahora quiero que observe un detalle hermoso conmigo, porque Dios les dice a los sacerdotes que lleven el arca hasta el Jordán, pero el texto, hermano, nos dice que el Señor les da indicaciones que cuando los pies de los sacerdotes tocaran las aguas, entonces el río se iba a detener, ¿verdad? Se detuvo el río. Y Dios había prometido, hermanos, esto, que lo haría de esa manera. Entonces ellos debían caminar confiando en la palabra del Señor, pero debemos tener cuidado, hermanos, con la aplicación, porque no significa, ¿verdad?, que da un paso arriesgado y que Dios está obligado a abrirte una puerta. No es eso lo que significa. No significa que cada vez que nosotros tengamos un sueño debemos lanzarnos esperando que Dios quite todos los obstáculos que están enfrente, ¿verdad? Porque Él va delante de nosotros. No, hermanos, los sacerdotes entraron al agua porque Dios específicamente había hablado y les había dado las instrucciones de cómo era la manera que iban a pasar por ahí. Estaba en la palabra de Dios que había dado al pueblo, en la confianza, hermanos, estaba ahí en esa palabra que el Señor les había dado. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Porque la fe bíblica no consiste en obligar a Dios a respaldar nuestros planes, ¿no? Eso sería poner, como les digo yo muchas veces, el caballo detrás de la carreta, ¿no? Sería contraproducente. La fe bíblica consiste en confiar en lo que Dios ha dicho y obedecerlo, ¿sí? Él nos da la pauta y nosotros seguimos tras Él, buscándolo, ¿verdad? Por eso nosotros también, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios para no encontrar versículos que no para encontrar versículos que respalden todo lo que nosotros queremos hacer, sino para que nuestros deseos, nuestras decisiones y nuestros pasos sean gobernados por lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces los sacerdotes entraron, sus pies tocaron el agua, el Jordán se detuvo, el pueblo comenzó a cruzar, ¿verdad? Pero el detalle precioso, hermanos, del versículo 17, ¿sí?, nos dice que más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. No pasaron algunos, no pasó solamente Josué, no cruzaron solamente los más fuertes, ¿no?, los más jóvenes. Dice la Escritura que todo el pueblo pasó. Dios abre el camino y permite que mientras ellos están cruzando, ¿verdad?, el Señor está ahí permaneciendo con ellos hasta que el último israelita estuvo del otro lado del Jordán. Y esa imagen es muy hermosa, hermanos, porque habla de la fidelidad de Dios.
Dios no comienza a cumplir sus promesas y después abandona a su pueblo a mitad del camino. No, Pablo lo dice en Filipenses, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces el Dios que sacó de Egipto a Israel, hermanos, y los estaba llevando ahí en su promesa, ¿no?, antigua, a la tierra prometida, aunque Israel muchas veces había sido infiel, Dios, hermanos, permaneciendo fiel a su palabra. Entonces, además, hay algo que seguramente aquella generación no podía dejar de recordar, hermanos, y décadas después sus padres habían estado delante de otro cuerpo de agua grande, ¿no?, que era el Mar Rojo. Detrás de ellos estaba Faraón, delante estaba el mar, Dios abre las aguas, ¿no? Y ahora una nueva generación que está delante del Jordán, ya Moisés estaba muerto, esa generación que había caminado por el desierto con Moisés ya no estaba ahí, ¿sí? Por eso más adelante la Escritura nos va a decir que Josué los tuvo que circuncidar porque ellos no habían sido circuncidados en todo el camino del desierto. Entonces los líderes, hermanos, pueden cambiar, como lo hemos estado reflexionando, las generaciones pasan, las circunstancias son diferentes, hermanos, pero Dios sigue permaneciendo fiel a sus promesas, ¿sí? El Dios que del Mar Rojo, ese es el mismo Dios del Jordán, ¿verdad? Y por eso también sabemos que el Señor estaba preparando al pueblo para confiar en Él en las batallas que vendrían después. Pero esta historia, hermanos, forma parte de algo mucho mayor, de que Dios estaba introduciendo a Israel en la tierra que había prometido a Abraham, y Josué sería ese instrumento utilizado para llevarlos hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos, hermanos, la realidad es que Canaán, o esa tierra prometida, nunca sería el lugar de reposo definitivo, porque Hebreos capítulo 4 nos recuerda que si Josué les hubiera dado el reposo final, Dios no había hablado de un posterior reposo, de otro día, ¿verdad? Entonces la tierra señalaba más allá de sí misma, había un reposo mayor, y ese reposo, según Hebreos, hermanos, se encuentra finalmente en Jesucristo. Y eso es importante porque nuestro mayor problema nunca ha sido simplemente encontrar una manera de atravesar nuestros Jordanes, no, no, nuestro problema fundamental es el pecado que nos separa de Dios. Y nosotros no podíamos abrir ese camino, hermanos, pero Cristo hizo por nosotros lo que jamás nosotros pudiéramos haber hecho. Y por medio de su muerte, ¿no?, por medio de su resurrección, Él abrió el camino para que pecadores culpables fueran reconciliados con Dios. Por eso Jesús pudo decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese verdadero reposo es el que nosotros buscamos. Y ese reposo de la tierra, hermanos, allá en Canaán era una sombra de un cumplimiento mayor. Nuestro reposo era Cristo, hermanos, el verdadero Israel de Dios, junto con su cuerpo, que es la iglesia. Entonces ahí nosotros encontramos, hermanos, esta realidad maravillosa, hermanos. Dice la palabra del Señor que incluso Abraham, cuando le fueron dadas las promesas, él caminó como peregrino en esta tierra porque él esperaba una ciudad cuyo constructor, ¿no?, y arquitecto es Dios. Sabemos que habla de la Nueva Jerusalén. Entonces nuestra esperanza es mucho mayor, hermanos, es en Cristo. Dios ha abierto ese camino, el camino que más necesitábamos nosotros, ¿verdad? Tal vez hoy usted tiene delante algo que parece ser un Jordán desbordando, ¿no? Un Jordán que rebosa, ¿no?, de agua en sus laderas, una situación que no sabe cómo resolver, una decisión para la cual no tiene toda la respuesta, pero hay algo que simplemente quizás sienta que está fuera de control en su vida. Pero la palabra de Dios hoy en Josué 3 no promete que Dios va a eliminar milagrosamente cada problema que nosotros encontremos, pero sí la palabra nos recuerda, hermanos, que quién es nuestro Dios, que Él sigue siendo fiel. No necesita usted controlar el día de mañana, sí, lo que vaya a pasar. Lo que nosotros necesitamos es confiar en Dios hoy, en este día. Nuestra responsabilidad es caminar hoy conforme a la palabra de Dios. Y hay cosas que solamente Dios puede hacer, hermanos. Hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros también. Entonces no debemos confundir esas dos cosas, ¿verdad? Quiero que recordemos, hermanos, que debemos obedecer lo que Él ya nos ha mandado y confiar en Él para aquello que solamente Él puede hacer. Así que ayer, hermanos, que mientras veíamos, ¿no?, que Israel todavía estaba de este lado del Jordán, ya Dios estaba obrando en Jericó, y hoy que vemos al Señor, ¿verdad?, abrir el río para que llevara a su pueblo al otro lado,
quiero decirles que en el próximo capítulo, hermanos, en el capítulo 4, vamos a ver que ocurre algo maravilloso también. Y es que antes de continuar hacia Jericó, Dios les manda al pueblo que se detengan. Y 12 hombres tendrán que regresar al lugar por donde acaban de cruzar y recoger 12 piedras. ¿Por qué? Porque Dios sabe algo, hermanos, acerca de nosotros, que nosotros somos demasiado propensos a olvidar las cosas. Y por eso nuestro próximo devocional será las piedras que no, piedras para no olvidar, ¿verdad? Porque no solamente necesitamos confiar en Dios para lo que se viene, sino que también necesitamos aprender a recordar lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Queridos hermanos, un fuerte abrazo a todos, que la gracia y la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros.